Cintia es miembro de YEOM, está a punto de ya presentar su tesis de maestría en literatura comparada aquí por la UNAM. Y bueno, uno de sus temas importantes en la tesis también tiene que ver con los temas que van a ustedes a escuchar más ahora en un momentito. Y Noelia es gran amiga también del grupo de YEOM. Ella está haciendo su doctorado en la Universidad en Barcelona, Pompeu Fabra, y ella también es una de estas especialistas egresada de la UNAM como élica de letras modernas también, ¿no? O sea, sí, ha quedado todo un poco en la tradición de la gente que ha estado vinculada con la UNAM de alguna u otra manera. Noelia va a estar también organizando el siguiente ciclo, no sé si primero va a Berkeley, ¿verdad? Primero a Barcelona. Este es el primero, de hecho, las plataformas de la imaginación es el primero de 3 ciclos en donde se va a estar discutiendo literatura digital, estamos un poco en sintonía. El siguiente va a ser entonces Barcelona. Noelia es coorganizadora de ese ciclo, con el que ojalá podamos luego encontrar algún enlace para que aquí se siga también transmitiendo ese tipo de diálogos. Y Élica, que acaba de presentar, ella va a ser una de las encargadas junto con Alex, que también ya estuvo aquí como presentadora, del ciclo que se va a llevar a cabo en Berkeley. Todo esto en relación con literaturas digitales, y va a ser en los meses de, primero es en enero, ¿no? A mediados de enero, el de Barcelona, y el de Berkeley, no me acuerdo bien, en marzo, ¿sí? O sea que no se los pierdan tampoco. Bueno, pues doy la palabra sin más. Gracias, Susana. Buenas tardes a todos. Voy a hablar el día de hoy de la figura del loop, un poco pensando en el tránsito entre la cinta de audio y sus relaciones también mediante materiales y mecanismos con la pantalla. El texto fue titulado Erosión y resistencia en mecanismos del loop. Describiendo una de las obras tempranas para cinta magnética de la compositora Pauline Oliveros, One of Four, de 1966, que hacía uso agudo del delay o el retraso sonoro, el también compositor Alvin Lucier señalaba de esa obra su capacidad para hacer olvidar los flujos del retraso. Esto es, cómo por su configuración, repleta de retrasos y regresos de capas sonoras, el escucha logra olvidar que hay precisamente detrás una configuración estructurada por momentos sonoros que se retardan periódicamente, secuencialmente, pero de un modo tan sutil que esa periodicidad casi no se percibe. Con esta obra como paradigma posible del delay en cinta y describiéndola como un organismo vivo, Lucier convocaba: escuchemos cómo regresan las cosas. Pero se sabe, el regreso de algo implica que ese algo regrese cambiado, unas veces de modo más evidente que otras, pero ese cambio ocurre, ya sea manifiesto, visible o audible, en eso que regresa, o ya en el cambio de percepción de ese algo. En el regreso se mueven de lugar tanto el que escucha u observa, como lo escuchado u observado. En una rosa es una rosa, es una rosa, el nombre vuelve junto con su desplazamiento de sentido. El loop está hecho de regresos y por lo tanto de cambios. El loop acumula esos cambios, los sostiene y los suspende. En su texto A Philosophy of Fidgets, el teórico de los objetos, Stephen Connor, describe el loop como un proceso casi mágico, pues retiene de alguna forma un continuo desarrollo temporal. Los loops son paréntesis, procrastinaciones, bolsillos de tiempo y espacio, escribe el autor, que ocurren fuera de las condiciones generales de eso que se propaga o eso que se dispersa. A diferencia de la figura del nudo, que se cruza consigo mismo, como las agujetas con las que abrochamos nuestros zapatos, el loop regresa en sí de una forma tal que repite su trazo cuando a la vez lo traza de nuevo. A diferencia de la línea recta, que va de A a B sin hacer rodeos, dice Connor, el loop no tiene interés
en ahorrar tiempo ni en economizar espacio. Y de ahí que el loop y todo su contexto pueda vincularse con lo errante, con la divagación, con la deriva, con el andar sin rumbo fijo, con el perderse en círculos o incluso con los laberintos. Por la repetición que lo caracteriza, el loop parece mostrar un cierto gesto de insistencia. Cuando se pone en marcha tal repetición, en el loop una repetición continua, se hace con miras a agotar lo repetido, si no en la primera vez que aparece, tal vez en la siguiente, o en la siguiente, o en la siguiente. El loop avanza y sostiene, pero también borra. ¿Es acaso el loop un círculo y un puente? Salud. Hablo hoy de loops para participar de un tema tan complejo y rico como la verbivocovisualidad, ese término aglutinante que los poetas concretistas emplearon para hablar de una integración explícita entre lo verbal, lo sonoro y lo visual, porque encuentro en sus rasgos posibilidades de traducción entre lo que se dice, se escucha y se ve, pero sobre todo de tránsitos de lo dicho, escuchado y visto entre papeles, cintas y pantallas. De las muchas formas en que puede pensarse la figura del loop, me interesa referirme hoy a su capacidad para conciliar tanto la resistencia como el alejamiento, tanto la persistencia como la separación. Puesto de otra manera, me refiero a su capacidad para dejar ir mientras retiene. En 1969, el mismo compositor al que refería al principio, Alvin Lucier, realizó por primera vez I Am Sitting in a Room, una obra escrita para voz y cinta magnética que consiste en trabajar con las repeticiones de un texto grabado en esa cinta y sonado en altavoces y que, dado el espacio en el que la grabación del texto se repite, permite escuchar el borramiento gradual de las palabras, aunque no de su estructura. La voz que graba Lucier y que luego deja en loop en un espacio determinado, repite el siguiente texto. Estoy sentado en una habitación, diferente de aquella en la que estás ahora. Estoy grabando el sonido de mi voz al hablar y lo voy a reproducir de nuevo en la habitación, una y otra vez, hasta que las frecuencias resonantes de la habitación se amplifiquen a sí mismas, de modo que todo rastro de mi habla, con la excepción quizás del ritmo, sea destruido. Lo que escucharás entonces serán las frecuencias de resonancias naturales de la habitación y articuladas por el habla. Considero esta actividad no tanto como la demostración de un hecho físico, sino como un modo de borrar cualquier irregularidad que mi habla pueda tener. El audio de Lucier comienza sonando así. Different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves, so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room, articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. Y empieza a encimarse en sí mismo por primera vez. I am sitting in a room. Se empieza a duplicar. No les voy a poner la hora entera porque dura 45 minutos, por lo menos en esa grabación.
pero en el minuto 8 comienza ya a sonar así. I am sitting in a room different from etcétera. Y continúa, más o menos en el minuto 22, la voz ya está por completo, las palabras están por completo ya distorsionadas, borradas, pero se sigue manteniendo esta cadencia. Y continuamos así hasta el minuto 45, que ya no se los voy a poner porque creo que ya está claro mi punto. Pero el asunto es eso, las palabras quedan borradas, la estructura, sin embargo no el ritmo de los sintagmas. Encuentro en esta obra de Lussier un ejemplo paradigmático de lo que puede hacer un mecanismo de repetición, no solo a través de saturar un espacio determinado, en este caso sonoramente, sino también por lo que puede poner a discusión sobre relaciones entre materialidades, contextos y temporalidades. En el caso de esta pieza, Lussier utilizó la tensión entre sonido y espacio, que presenta siempre una relación de reciprocidad, y mediante el loop logró no solo desplazar los rasgos originales de su articulación vocal, mostró además la emergencia inevitable de otros nuevos. Borró la forma de su texto, con excepción quizás del ritmo. Recuerda el autor que es en esta obra también el lector y escucha, y es también la voz del material sonoro con el que se trabaja, y dejó salida a una nueva y compleja tensión de frecuencias. El espacio definió cierta parte de los alcances sonoros, pero a la vez fue invadido por la iteración. El material, la voz reproducida luego de su grabación en cinta, en su espacio de reproducción dado, la habitación, hacen juntos funcionar la obra, tanto como juntos lo hacen su descripción, el texto que se graba y se repite, y su modo de activar tal repetición. Para borrar materialmente, esta pieza necesita avanzar temporalmente. Hay mecanismos relacionados con las posibilidades de la pantalla que comparten gestos y dinámicas con ciertos tipos de loop. El hipervínculo que lleva al mismo sitio de donde parte, por ejemplo, la reiteración del formato GIF, que tantas veces observamos casi hipnotizados, o la actualización mecánica de una página en línea producida por error o por placer de un programador. La manera de avanzar en estas repeticiones, para llegar a sí mismas, requiere cada vez de una ventana que pueda emerger de la pantalla, en este caso su espacio, como para Lussier lo era una habitación, y su acumulación está en estos casos muchas veces en la multiplicidad de las ventanas, la multiplicidad de las imágenes emergentes. Cuando son automatizadas, estas repeticiones visuales parecen cobrar cierta independencia o autonomía maquínica, pero no dejan de depender de su espacio de aparición, de su medio. Como parte de sus piezas sitio, que comúnmente anuncian en su título su funcionamiento, Jan Robert Lichte, artista presente en plataformas de la imaginación, ha trabajado explícitamente con la iteración. La Biblia como hipervínculo, de 2013, por ejemplo, presenta un texto completamente hipervinculado a sí mismo. Un clic en alguna de sus partes lleva al mismo sitio web en una nueva pestaña, nuevamente hipervinculado.
Saturado así desde un principio, su modo loop está en la multiplicación de ventanas, en la suma de imágenes idénticas, que son a su vez origen y continuación. Me hubiera encantado de dar clics y hacer este loop tal cual en la pieza Lichte, pero ha habido un problema de internet. Sin embargo, como todos los artistas presentes, su página web está disponible y lo pueden ver allí en lichte.org. Aunque el tema, Random Selections in Random Images de 2012 juega de un modo contrario. No suma ni acumula, sino actualiza sobre sí mismo. Aunque el tema de esta pieza tiene un peso importante en la idea de selección azarosa de un fragmento de imagen sobre una pantalla, también permite una lectura desde su modo de funcionar. Una vez que un fragmento de imagen recuperada a través de un algoritmo ha sido seleccionado, se retira para dar lugar a una nueva recuperación con una nueva selección. La actualización de la página como reemplazamiento. Una imagen a la vez en un artificio que simula que toda imagen ya existente en red tendrá sus segundos de aparición. El procedimiento que trabaja con el azar para recordarnos su inevitable configuración controlada. La pieza que trabaja, como el loop, con otra temporalidad, evocar a lo infinito. Empieza y acaba cuando el usuario frente a la pantalla abre o cierra la ventana. Es un proceso abierto. En el caso también de esta pieza, lo que ocurre es en esta selección azarosa de imágenes en red, la página se automatiza cada 3 segundos, 4 segundos aproximadamente, y también se selecciona de modo azaroso la imagen en ese momento. Escuchemos cómo vuelven las cosas, proponía Lussier. Veamos cómo vuelven las cosas, los textos como cosas, ¿acaso podrían decir estas piezas? En ellas, ¿dónde se observa el cambio que implica su regreso? ¿En la secuencia de ventanas emergentes o en la actualización automatizada? ¿Y en qué momento se pierde noción del modo en que fueron estructuradas, programadas? Nos olvidamos del algoritmo o lo traemos de regreso para observarlo como ese organismo vivo, como el que Lussier describe ante la escucha de la obra de Paulino Oliveros. Si saturamos para desplazar o borramos para actualizar, ¿qué queda como residuo? ¿El recuerdo de la imagen o del texto del que se parte para llegar a otro lugar? ¿O acaso queda solamente el ritmo del proceso y nuestro involucramiento con él? En un sentido de resistencia, aún en lo que deja ir, el loop regresa a sí mismo y consigo. En cada vuelta, sin embargo, algo cambia. A veces algo se desfigura en la sucesión. ¿En qué momento el loop se convierte en su propio rumor? Y, en todo caso, ¿de quiénes son las voces que rumoran? Muchas gracias. Necesito mover un poquito.
¿Estamos ahí? Ok, buenas tardes a todos y bueno, al ser la última presentación antes de la comida les pido mucha paciencia, pero prometo ser breve y que todos aprendamos algo. Mi nombre es Noelia y yo pertenezco al Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Pompeu Fabra y al Grupo de Investigación Hermenella. Agradezco mucho a la doctora María Andrea Giovine por la iniciativa de este evento, a su equipo de trabajo, GEOM, y por habernos invitado a asistir. Hoy les voy a hablar sobre figuras de animación y manipulación en dos obras de literatura electrónica, que son 88 constelaciones para Wittgenstein y Loss of Grasp de Serge Bouchardon, quien además nos acompaña el día de hoy aquí. ¿Por qué elegí estas obras? Porque ambas son parte de la exhibición a la que todos ustedes van a asistir y se me hacía muy importante que creáramos un referente de aquello que van a ver y además ayudar también e invitar a comprender qué es lo que estamos observando, ¿no? Decidí empezar con esta imagen porque es de un fotógrafo japonés y esta imagen a mí me dice mucho porque es como yo me sentía cuando leía las obras de literatura electrónica, ese momento de opacidad, ¿no? En lo que no sabes qué te espera, en lo que sabes que tu presencia es un pequeñito clic que está en la pantalla, pero no sabes qué hay después, ¿no? Y a mí se me hacía muy, muy importante, porque cuando yo empecé con esto no comprendía absolutamente nada. Es por eso que también aprovecho la siguiente cita, porque nos dice todo para mí. Esta cita es una cita que utilizó Joseph Tabby en un ensayo que a mí me gustó mucho, y que viene de Don Delio, de un libro que se llama Underworld. Y leo: no lo viste porque no sabías cómo mirar, y no sabes cómo mirar porque no conoces los nombres. Entonces yo espero que en esta presentación aprendamos a mirar y a llamar las cosas por su nombre, o si no, como la aproximación. Otra cosa que también se me hace muy importante es recordar que todo lo que yo les voy a decir es sobre lo que sucede en la pantalla, pero también quiero dar lugar y subrayar la importancia de lo que hay detrás de ella, ¿vale? Entonces, ahora nos vamos a enfocar en el texto a mirar, ¿no? La visualización, pero recordando, como se ha visto en las otras presentaciones, la importancia del texto autor, del código. La primera obra es 88 constelaciones para Wittgenstein, que yo estoy muy feliz que tengamos además un piano, porque toda la obra va de la importancia de jugar, de tocar, de hacer narrativa a través de las teclas de un piano. Y además lo que hace David Clark es que en el hemisferio, en los dos hemisferios, en el cielo, para cada constelación, él pone un pedacito de la vida de Wittgenstein. Entonces, la constelación que yo les voy a mostrar el día de hoy es Casiopea, que es una constelación muy querida para mí porque es una constelación que actualmente yo trabajo. Y otra cosa importante acerca de esta obra es que pertenece a la segunda colección de literatura electrónica. Entonces, si tenemos suerte. Ups. Ok. Y si no tenemos suerte, vamos a utilizar el pequeñito video que hice sobre Casiopea. Este es el punto de partida, que son los dos hemisferios, y Casiopea, bueno, ahora lo van a ver dónde se encuentra. Cassiopeia was a queen who was both beautiful and vain. Ok, ¿no podemos? No tenemos la imagen, ¿verdad? ¿Va otra vez? Ok, confianza. Vanity was the cause of great distress,
As a punishment, Poseidon put Cassiopeia in the heavens on a chair that revolved around the North Pole, so that half the time she was obliged to sit upside down. In his recollections of Wittgenstein, Norman Malcolm notes an uncharacteristically whimsical moment. Once, when we were walking across Jesus Green at night, he pointed at Cassiopeia and said that it was a W, and that it meant Wittgenstein. I said that I thought it was an M, written upside down, and that it meant Malcolm. He gravely assured me that I was wrong. For the Greeks, the W was Cassiopeia's crown as well as a chair. Is it a W or an M? A chair or a crown? A blessing or a curse? It all depends on how you look at it. It depends on your point of view. The world of the happy man is different from that of the unhappy man, Wittgenstein once said. Wittgenstein struggled with his vanity throughout his life. He was repulsed by his arrogance, and yet he aspired to greatness. In a diary written when Wittgenstein was a soldier in World War I, he wrote, "Oh, how I wish that I could have been something. How I wish that I could have blazed across the sky like a star." Ok. Entonces, de lo que acaban de mirar, lo importante es que muchas veces cuando nos enfrentamos a los textos de literatura electrónica pensamos, bueno, lo único que estoy haciendo es aquí mirando este pequeñito vídeo o en este caso un producto de Flash. Pero es muy importante ver qué hay ahí. Como pudieron ver con Cassiopeia, el juego de la letra W es muy importante porque es ahí donde se crean todas estas figuras de animación. Ahora, ¿qué tenemos que recordar sobre las figuras de animación? Que las figuras de animación son una mezcla entre el poder que tiene el movimiento en el texto. No sé si recuerdan que estaba la W dando las vueltas y eso crea una asociación. Eso nos está diciendo, si estamos escuchando el audio, por ejemplo, nos está diciendo que el primer ejemplo sería lo de Cassiopeia, ¿no? Que dice la manera en la que está sentada y cómo está dando vueltas en el cielo. Entonces, es la figura de la U. Lo segundo es que obviamente hace una relación completamente directa a Wittgenstein y en el momento en el que la pantalla da la vuelta se crea una especie de hipérbole porque está reafirmando, ¿no? Es una W o es una M. Después lo que mencionaba sobre el mundo que está girando ahí y además en el audio está diciendo algunas referencias a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial. Entonces, nuevamente, ¿no? Es el poder que tienen las letras y el movimiento. Otra cosa muy importante es que en la obra de Clarke hay algunas constelaciones, pero no todas, en las que puedes manipular el texto con las teclas volviendo a la referencia del piano. En el caso de Cassiopeia, obviamente, es la letra W y la letra M. Y finalmente, para terminar, no sé si recuerdan, al final de la constelación aparece una cita, y esa cita pertenece a un diario que escribió Wittgenstein durante la Primera Guerra Mundial, en la que decía que, oh, how I wish that I could have been something, how I wish that I could have been blazed across the sky like a star. Ese es un ejemplo de una figura de animación que se llama cinegram, en la cual el texto dice lo que está diciendo. Está pasando abajito, pero de la misma manera uno imagina, o al menos yo imagino, que es como si fuera una estrella fugaz. Y hace una relación. Y eso es un cinegram que también puede entenderse como una catarsis porque desaparece. Entonces, eso que se pregunta, me hubiera gustado hacer algo, pero al final fue como un destello. Bueno, ahora voy a pasar a la siguiente obra para enfatizar en las figuras de manipulación. La siguiente obra es Loss of Grasp, de Prise, en francés, del autor Serge Bouchardon, aquí presente, y Vincent Volcaert. Ahora, lo que pasa en Loss of Grasp es que ahí tú tienes que realizar el discurso, tú tienes que interactuar con el texto
Y a manera que lo haces, eres tú quien crea ese discurso interactivo a través de la manipulación. Entonces, figura de manipulación es el texto más la manipulación y además el potencial que tiene esa acción. ¿Qué es lo que yo hago? Los clics son importantes, los dobles clics son importantes, mover el ratón es importante. En este caso, ¿no? El touchpad que estábamos haciendo aquí, que no podíamos, eso es importante, porque cuando estás en el texto, que además te sientes manipulado por un tiempo, muchas veces tienes que reaccionar y eso vas creando tú la propia narrativa. Bueno, aquí una cita de la profesora Alexandra Samer, de que define a figuras de manipulación de esta manera, igual que lo mostraba en las de animación. Y lo más importante aquí es subrayar la parte de desestabilización de las expectativas, porque ese es el punto en el que nacen esas figuras. Cuando tú esperas algo y de repente te encuentras con algo completamente distinto, o te enojas, o como ahora nosotros, ¿no? Estábamos experimentando un poquito de frustración porque no sabíamos qué hacer. Y todas esas cositas son importantes. Luego aprovecho una cita de Serge Bouchardon en el que dice que cada gesto, ¿no? Cada acción que nosotros tenemos es un enunciado de gestos y en esos gestos, no dar un clic, otro, mover, pasar, eso, dentro de ahí tenemos que pensar que es cuando van apareciendo todas esas voces, todos esos colores, todas esas imágenes y todo eso cuenta, ¿no? Como lo vamos a ver ahora. Y yo les invito a pensar en qué acciones nos recuerdan los gestos de manipulación cuando experimentamos a Loss of Grasp, que el día de hoy yo decidí mostrar la versión al español para hacer honor que estamos en México y que además esta obra se ha traducido a 4 idiomas. Nació en francés, se tradució al inglés, al italiano y bueno, al español y vamos a mostrar ahora la versión al español. Ok, un poco de paciencia para que lo vuelva yo a intentar. Esto desde aquí. Ahí estamos, ¿no? Ok. Uf, ¿qué pasa esto? Ok. ¿A la derecha? Ahí. ¿No? Es que eso pasa. Ahí. Ok. Va. Bienvenido. Pulse la tecla almohadilla. Y ahí trataba yo de, bueno, todas estas cosas son importantes, ¿no? Pulsaba, no pasaba nada, esperaba, después me apareció este pequeñito paratexto. Puse cualquier tecla. ¿No? Toda mi vida creí tener por delante infinidad de mundos posibles. Exploras, te das cuenta que si pasas, cambias. El universo entero me pertenece, pensaba. Puedo elegir. Soy dueño de mi destino. Exploras, ves que ya no puedes cambiar la frase. ¿Qué más hago? Puedo tener aquello que deseo. Exploras, ¿ok? Seré lo que quiero ser. El código. Escribí mi propio destino. Recorrí los más bellos paisajes. Y bueno, tú puedes jugar, ¿no? Y recorrer los paisajes, imaginarte muchas cosas. Normal, yo mismo los había elegido, pero últimamente tengo mis dudas, ¿no? ¿Cómo tomar el control de las cosas que me pasan? Todo se escapa. Ese momento es muy importante porque tú pierdes completamente el control. Tú ya no ves más el clic, ¿no? Entonces esto se me escurre entre los dedos. Los objetos, las personas. Tengo la impresión de que ya no controlo nada. Y de un tiempo a esta parte, solo espero
solo puedo esperar una cosa, la continuación. Si quiere usted pedir una cita para dentro de 10 años, pulse 1. Para dentro de 3 horas. Esa es únicamente en la primera escena de la pieza, porque la pieza contiene 6 escenas. Voy a ver si yo puedo regresar. Enhorabuena. Ha llegado su turno. Ok, perfecto. Entonces, de todo esto que estábamos haciendo, el profesor Bouchardon creó una tabla en la que explica cómo estas unidades semióticas de manipulación nos hacen recordar actividades en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, activar, como presionar la tecla, como lo vimos en la obra, es como cuando hablamos por teléfono, ¿no? Presiona almohadilla, ¿no? Entonces, como que el lector o nosotros hace una relación directa. Ajá, o pulse una tecla cualquiera. Mover, desplazar el ratón, vimos que cuando sobrevolamos las frases cambian, ¿no? Entonces eso nos puede recordar a acariciar una superficie o como lo vimos, ¿no? Trazar nuestro propio camino. El siguiente ejemplo a mí me gusta mucho porque a mí me recordó como si estuviéramos pintando, ¿no? Es como dar pinceladas y eso es muy importante, hacer todas las conexiones para que tú te sientas identificado. Pintar música, recorrer los más bellos paisajes. El segundo, por ejemplo, que ya lo verán en la presentación de mañana, en la segunda escena, hay una parte muy bonita en la que tú desvelas la imagen de una mujer, pero a partir de dando clic en un signo de interrogación, y eso es como si estuvieras tallando la imagen. Y todo eso son gestos, acciones que te ayudan a tú mismo construir el texto, ¿no? Si tú estás ahí, bueno, das un clic, pasa, pero es tu continuo movimiento, ¿no? Tus continuas acciones. Y luego pasa, el énfasis que hice cuando pierdes el control es una cosita que se llama unconventional coupling, que es cuando tienes ese significado que algo te sorprende o es incongruente, ¿no? Y tenemos el ejemplo de la pérdida de control, que es cuando todo se escapa, y vuelvo nuevamente. Cuando veamos la presentación de todas las escenas, hay una parte al final en la que tú tratas de escribir algo en el teclado, pero el resultado es completamente distinto. Y eso es cuando dices, ok, no es algo que tú no esperabas. Y finalizo nuevamente con una imagen de Hiroshi, porque cuando la vi me recordó a esos paisajes que estábamos recorriendo con la obra de Serge y de Vincent. Y además esta imagen está tomada en México, en Yucatán. Gracias, y perdón por todo lo otro, pero bueno, estas cosas pasan. Tenemos todavía tiempo para preguntas, entonces si alguien quiere… ¿Sí? Elika. Muchas gracias a las dos. Mi pregunta es sobre todo para Cintia. Pensando en el loop, con tu presentación, se me hizo un poco la conexión de qué pasa con los ciclos de obsolescencia, que también son como ciclos reiterativos, llenos de cambios, y bueno, y que evidentemente en el ámbito de literatura electrónica y artes digitales también están borrando mucho de lo que se realiza, ¿no? con piezas más, no tan nuevas, ¿no? Mientras más viejas se quedan. Me pregunto entonces, ¿podemos utilizar… ¿Tú crees que sería útil, pues, más bien, utilizar la idea del loop para hablar también de este tipo de cosas? Gracias, Elika. Totalmente de acuerdo con el vínculo entre borramiento y loop. Es definitivamente quizá uno de sus efectos como principales, ya sea en un material físico o ya sea en una pantalla o en otro soporte. Y es esa la erosión, ¿no? que yo quería como poner en el título de la ponencia, porque es un desgaste que se da en esa reiteración, como bien decías, y que ahí creo que lo interesante, precisamente pasándolo al ámbito de lo digital, es cómo esa erosión ocurre únicamente, es decir, está posibilitada siempre por esa materialidad. Por eso esa erosión puede funcionar de modo tan diferente en loops
que salen de una cinta, que en loops que son, por ejemplo, ya llevándolo muy al extremo, podríamos hablar de la reescritura en papel también como un loop, desde luego, ¿no? Y entonces ahí también hay un encimamiento y hay una actualización continua y entonces cosas se van borrando y cosas se van poniendo encima. Y precisamente en la obsolescencia que tú mencionabas, ocurre, desde el ámbito de lo digital, ocurre que también está ligada al material, creo. Y entonces ese borramiento es completamente específico y esa obsolescencia siempre va de la mano con lo que se actualiza materialmente y también con lo que se actualiza lectoramente, también podría pensar, ¿no? Okay. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ahorita que estabas hablando de loop, recordé El otoño del patriarca de García Márquez y muchos fragmentos de Rayuela de Cortázar. ¿Cómo relacionas la literatura con lo digital en ese sentido? Sí, yo veo el loop más como un procedimiento, como una estrategia que puede ocurrir en literatura y también en otras disciplinas, por el modo en que funcionan los procesos de escritura y también por el modo visual, como por las formas del objeto y por las formas del texto. Y de nuevo, ¿no? Como lo que preguntaba Elika, siempre ligado al material. Entonces, en textos, digamos, no sé, como lo que decías tú, Rayuela, cuyo origen fue una publicación en un libro impreso, porque ahorita sí me enfoqué muchísimo como a la materialidad, no tanto a un sentido de loop, aunque también podríamos pensar en un loop conceptual y entonces esto se volvería una locura, que ya lo es un poco, pero el loop ligado a su materialidad y al objeto, en un libro impreso así, que además funciona a través de estrategias algorítmicas, como también algún ponente lo dijo ya en esta mesa, creo que podría pensarse en dos niveles, en este tipo de obras que tú mencionas, y que hay muchísimas, todas las que mencionó Belén Gache, por ejemplo, en su conferencia, que pasó muchísimo justo por instrucciones, por algoritmos, y muchos de estos algoritmos basados en la repetición y en la vuelta. Creo que el loop se divide como en dos fases, la parte más conceptual, del proceso de cómo funciona el texto internamente y la parte, digamos, más física o formal de cómo funciona el loop materialmente, ¿no? Yo diría a lo mejor por ahí. Ok, bueno, pues como ya estamos sobre tiempo, ya es hora de comer. Muchas gracias a Cintia, a Noelia,